La paz es el bien que las personas pueden desearse en esta vida. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. En Educa Conciencia, te acompañamos en esta tarea. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos radioescuchas de los 212 municipios del estado de Veracruz y 8 estados aledaños? Le damos una nuevamente bienvenida a este segundo programa de la segunda temporada de Educa Conciencia, hoy con el tema emociones del docente post-COVID. Un tema muy importante que a veces hemos dejado de lado, que también los docentes tuvieron su parte en el cual tenemos que atender, esta parte socioafectiva, esta parte en el cual, así como al alumno, así como a los padres de familia, también nos agarró en pandemia, nos agarró descuidada esta situación. Nuestra invitada de hoy, invitada de lujo, la doctora Montserrat Bravo. Le doy la bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, muchas gracias, bien. Bueno, doctora, para entrar de lleno al tema, esta primera pregunta que se me hace, como que iniciando a lo que hablamos de las emociones, ¿cómo vamos a retomar la atención del alumno cuando el, maestro apenas va a estar frente a él en línea? Existen muchos distractores. ¿Cómo me motivo? ¿Cómo lo hago yo para que aprenda en línea a captar estas nuevas emociones? Muchas gracias. Pues, en primer lugar, reconocer, ¿no?, que este regreso es un regreso, pues, complicado para todos, ¿no? Al final del día es un proceso de adaptación, porque aunque aparentemente empezamos a regresar a estos entornos conocidos, nos damos cuenta de que las cosas cambiaron, ¿no? De que surgen nuevas necesidades, de que hay que retornar bajo condiciones distintas, ¿no? Y esto lógicamente pues genera tanto en alumnos como en docentes todo un cúmulo de emociones, ¿no? De vivencias, de estímulos, por supuesto, donde creo que algo muy importante es la cuestión, en primer lugar, de dar espacios para que pues se manifieste, ¿no? Cómo es que vamos regresando, cómo nos sentimos, qué nos genera este regreso, ¿no? Y darnos la oportunidad de escucharnos, ¿no?, como grupos, como docentes, como alumnos, de escuchar a nuestros alumnos, pero también de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? De tener estos espacios de comunicación y pues entender también que es un proceso de adaptación, ¿no? Donde pues tal vez al principio no nos sintamos del todo cómodos, donde afrontaremos retos nuevos, no sé, por ejemplo, cómo me comunico, cómo establezco este vínculo ahora con mi alumno, si aunque aparentemente lo veo, pues está detrás de un cubrebocas, ¿no? Cómo nos relacionamos y tener muy presente que también pues vamos a necesitar adaptarnos en el sentido de lo que eran las actividades, la vivencia de clase dentro de un espacio escolar, ¿no? O en entornos híbridos, que también hay muchas escuelas que están ya haciendo esta transición de lo virtual a lo presencial a través de un entorno. Entonces es muy importante darnos estos espacios de escucha, ¿no? Estar como atentos a todo lo que va sucediendo, a cómo vamos viviendo esto y no perder de vista el tema de la motivación, ¿no? De que la motivación surge del trabajo en sí, del trabajo mismo, de lo que se propone a nivel de aula, ¿no? Y encontrar también pues esos intereses, esas actividades dinámicas que pueden atraer la atención del alumno, pero también pues ir valorando cómo es que se van presentando situaciones de frustración, ¿no?, de estrés, de inquietud, de miedos, y no dejarlas de lado, sino dar espacios para que éstas se manifiesten. Precisamente esta viene a ser la siguiente pregunta. En este ambiente de retroalimentación, en este ambiente en que dejamos este día a día de interactuar, que se volvía nuestra segunda casa, la escuela, ¿qué líneas de comunicación debemos de mantener con los padres de familia, con los tutores,
para lograr que esta frustración, este estrés, este miedo, esta tristeza, porque a veces hasta podemos llegar a llorar de los dos lados, tanto del el alumno porque no entiende lo que le quieren enseñar y el maestro se frustre de que no puede explicarle adecuadamente al chiquitín cómo puede aprender adecuadamente, ¿no? ¿Qué líneas de comunicación debemos de tener o mejorar en esta pandemia? Sí, bueno, en primer lugar, y algo que quiero destacar para todos nuestros radioescuchas, es la cuestión de cambiar también la percepción que tenemos de las emociones, ¿no? Porque de repente pensamos en que hay emociones que son malas o hay emociones que son buenas, y entonces en esta línea pareciera que hay que evitar las malas o disminuir las malas y ver que únicamente se den buenas experiencias. Entonces, pues al final del día las emociones no son ni buenas ni malas. Toda emoción cumple una función adaptativa y nos dice algo, ¿no? Por ejemplo, la frustración nos puede decir que hay algo que se nos está dificultando, ¿no? Que con los recursos que tenemos no podemos afrontar o no podemos resolver. Entonces, justamente estos canales de comunicación que te comparto que a través de una investigación que hicimos, pues nos dimos cuenta que los docentes y los padres de familia han establecido canales de lo más diverso, ¿no? A través de WhatsApp, a través de correo, ¿no? A través de grupos, a través de mensajes individuales, ¿no? Aprovechar estos canales que se generaron durante la pandemia para también intercambiar todo este tipo de información, porque es importante que sepamos si, por ejemplo, nuestros alumnos están frustrados, ¿no? Si están experimentando estrés, eso ya nos dice algo, ¿no? Y no se trata de decir, esta emoción es negativa, entonces hay que acallarla en el alumno, sino al contrario, y esto aplica ya no solamente para los alumnos, sino para todos. Entender que estas situaciones o estas emociones que podemos estar presentando están ahí por algo y que no se trata de quitarlas o de buscar únicamente esta emoción que nosotros consideramos buena o positiva, sino de entender qué nos dice cada emoción y de ver qué hay detrás de ella, porque ahí hay una necesidad, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la frustración, pues yo necesito recursos para resolver esa situación que me está generando frustración, ¿no? O si hay una situación de estrés, hay que ver qué me está desbordando para poder dar una mejor respuesta, para poder generar diferentes soluciones ante la situación que me está estresando. Acaba de dar en el primer clavo, creo que del tema, que es muy importante, es esta educación emocional, en el cual, como bien lo dice, no existe una emoción mala o una emoción negativa, simplemente nos demuestra algo que tenemos que ser educados para canalizarla y llevarla a un buen puerto. Entonces, aquí entra el papel del docente, que a final de cuentas lleva elementos pedagógicos, pero que muchas veces no es psicólogo y no puede conocer todo para poder hacerlo. Entonces, ¿qué herramientas nos recomienda para reducir precisamente estrés, ansiedad, miedos, para poder ocuparlos dentro del aula ahora en forma híbrida? Sí, pues yo creo que una primera herramienta es empezar a trabajar por nosotros mismos, ¿no? Nosotros no podemos dar a los demás algo que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces es muy difícil que yo pueda trabajar con mis alumnos o acercarlos a estas herramientas socioemocionales si a mí ya de entrada me cuesta trabajar con mis emociones, ¿no? Me cuesta reconocerlas. Entonces creo que el primer recurso es entender qué son las emociones, ¿no? Entender qué hacen ahí, por qué están ahí. Segundo, ya es entonces el poder a nivel personal nuestras herramientas socioemocionales, ¿no? Nuestros recursos personales para también saber cómo trabajarlos con nuestros alumnos. Muy importante entender estos elementos socioemocionales y ahora del otro lado, como directivo, como docente, como dentro de mi grupo de trabajo de la escuela, ¿cómo puedo ayudar a los diferentes maestros para poder retroalimentarnos y poder hacer un grupo firme de amplio apoyo para que podamos colaborar y encontrar ciertos puntos a favor para poder mejorar y tener aspectos positivos en lo que son las emociones afectivas, pues de todos los docentes, ¿no? Sí, pues algo muy importante es trabajar con redes de apoyo, ¿no? El trabajar
nuestra comunidad educativa no como la suma de personas que simplemente van ahí a hacer lo que les toca, sino que también son redes en las cuales nosotros nos podemos apoyar. A veces como docentes, el simple hecho de a lo mejor hoy tuve un día complicado o un día difícil, hoy no me sentí bien, y podérselo compartir algo, poder externar eso que yo vivencié, ya me ayuda bastante, ¿no? Tener un grupo donde sabemos que tenemos esta confianza para comunicar lo que vivimos, para poder comunicar el cómo nos sentimos, para poder, aunque sea como digan, ser catarsis juntos, pues es algo ya de por sí muy positivo, ¿no? Adicionalmente, creo que también es importante trabajar por esta capacitación continua en estos recursos emocionales, que no es algo que tradicionalmente se haya trabajado, ¿no? Entonces, muchas veces, como docentes, como agentes educativos, ¿no? Dígase directivos, personal de apoyo, ¿no? Padres de familia, somos adultos, así como adultos nos cuesta reconocer qué sentimos, ¿no? Nos cuesta saber qué nos está diciendo esta emoción y nos cuesta además saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces es importante seguirnos capacitando con miras primero a nosotros poder hacer uso de esos recursos, ¿no? Y ya después de poderlos también trabajar con nuestros grupos. Esto es muy importante, trabajar con el grupo. Y en la siguiente pregunta que le hago es, como factor de protección a este grupo, vamos a obtener diferentes experiencias. Y estamos hablando de que no toda experiencia negativa necesariamente la tengo que eliminar, sino que al contrario, la puedo valorar para que no suceda nuevamente. Y entonces, en este elemento post-COVID, podamos tomar ejemplos que no se repitan. Ahora, ¿qué capacidades serían las adecuadas para poder tomar como factor de cambio dentro del aula a través de las emociones del docente o de, como hablamos ahorita, de los directores de escuela? Sí, habilidades socioemocionales, hay diferentes, hay habilidades socioemocionales que van más hacia el interior de la persona, ¿no? Está esa gestión personal y hay otras que tienen que ver con cómo me relaciono con los otros. Un punto de partida sería trabajar primero hacia adentro. Entonces, primera habilidad importante, trabajar la capacidad de atención. ¿Qué tanto yo sé reconocer qué siento? ¿No? Tomarme estas pausas y decir, miro hacia mi persona y qué está pasando conmigo, ¿no? Poder centrar mi atención en mí para saber qué me detona lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo conmigo? Porque, pues, algo que es importante señalar es que toda emoción implica, sí, un sentimiento, que es esta percepción de decir me siento triste o me siento alegre, ¿no? Hay también una respuesta fisiológica del cuerpo. Por ejemplo, cuando nos asustamos se nos acelera mucho el pulso. Y hay también conductas, ¿no? Hay también una conducta que está ligada a la emoción. Entonces, a veces no somos capaces de reconocer este sentimiento, pero nuestro cuerpo ya nos está hablando. Entonces, tener esta capacidad de centrar nuestra atención en qué estamos sintiendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo es que se siente nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué sucede si de repente callo todo lo que sucede fuera de mí y veo qué pasa al interior de mi persona? Un segundo punto, ¿no? Una segunda habilidad sería la capacidad de reconocer emociones, porque aunque parezca tan sencillo como decir estoy enojado, estoy feliz, estoy disgustado, ¿no? La realidad es que muchas veces nos cuesta reconocer qué es lo que sentimos, porque además hay situaciones donde sentimos más de una emoción, ¿no? En donde tal vez estemos enojados, pero tristes a la vez, pero a la vez emocionados, ¿no? Entonces, dentro de ese cóctel de emociones que podemos llegar a sentir, el saber reconocerlas y saberlas nombrar y saber decir yo me estoy sintiendo así. Y finalmente, saber qué hago con esa emoción, cómo la comunico, cómo la externo, porque pues nosotros siempre vamos a externar las emociones, ¿no? Esta es como una olla de presión. Si nosotros no las externamos, esa olla se empieza a llenar hasta el momento en el que reventamos. Y entonces ya no seremos verbalmente nosotros quienes les expresemos, bueno, seremos nosotros ciertamente, pero no de una forma verbal. Es entonces cuando nuestro cuerpo hablará por nosotros y a lo mejor nos enfermemos, ¿no? A lo mejor empiecen a cambiar cuestiones físicamente, no empecemos tal vez a tener
problemas de sueño, por ejemplo, ¿no? Pero el cuerpo siempre va a tratar de expresar cuál es la emoción, aun si nosotros no la podemos nombrar. Entonces, saber cómo comunicar estas emociones a los otros de una forma sana y también saber cómo afrontar aquellas emociones que, si bien no son negativas, nosotros las percibimos como negativas, ¿no? O como displacenteras. Es muy difícil, desafortunadamente no fuimos educados y ahora tendremos que olvidar ciertos parámetros prepandemia para precisamente decir, oiga, me siento mal en este aspecto, ¿no? Qué difícil es reconocer ya cuando estamos en las últimas etapas de ansiedad, la misma depresión, y estrés, miedos, tristezas, pero sabemos que existen ciertas evaluaciones o parámetros que se pueden implementar para precisamente tener esta apreciación que nosotros estamos haciendo de los buenos esfuerzos que estés haciendo, porque así como estamos hablando de cosas negativas que a veces nos atraen, nos atacan, pues también hay cosas positivas, también una apreciación del esfuerzo, el decir, oiga, maestro, lo estás haciendo bien, oiga, alumno, los están haciendo bien, el tiempo que le están dedicando está muy bien también. ¿Qué tipo de evaluaciones o parámetros podemos ocupar nosotros para entender cuándo estamos ansiosos y cuándo podemos apreciar el esfuerzo de nuestros alumnos o el esfuerzo de nuestros maestros también, ¿no? Sí, claro. Aquí desde una perspectiva más humanista, yo diría que la forma de evaluación por excelencia es la autoevaluación, ¿no? Al saber hacer estas pausas y bueno, hay también, por así decirlo, recursos o hábitos que nos ayudan a autoevaluar cómo está mi situación emocional. En primer lugar, es importante tener espacios de diálogo conmigo mismo, ¿no? Espacios donde yo pueda sentarme, ¿no? O acostarme o caminar, porque cada persona pues se va a desarrollar estos espacios de forma diferente, pero sobre todo poder conectar con lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Con el cómo me siento, con hacer una pausa de todo lo que estoy viviendo y a ver qué está pasando, cómo lo estoy yo viviendo. En segundo lugar, también hacer un seguimiento de nuestra situación física, también de nuestras percepciones en cuanto a nuestras emociones, ¿no? Me voy a referir primero a la segunda que mencioné, que es esta cuestión de hacer un seguimiento de nuestras emociones. Hay personas que, por ejemplo, utilizan esto a manera de diario, ¿no? A manera de calendario. Algunas personas muy creativas inclusive colorean dibujos, ¿no? Pero siempre como tratando de llevar un seguimiento, ¿no? Hoy me sentí como, ¿no? Hoy me sentí alegre, hoy me sentí feliz al principio, triste en medio, ansioso al final, ¿no? Y estar llevando como un seguimiento de eso, porque si bien nosotros no nos vamos en una cuestión estática, no nos sentimos, no todos los días no nos sentimos de la misma manera. Sí, cuando encontramos patrones que son preocupantes, pues ahí es donde nos saltan todas las alarmas, ¿no? Cuando de repente ya vimos que en el transcurso de una semana, no sé, pensar es ansioso el lunes, ansioso el martes, ansioso el miércoles, ansioso el jueves, ansioso el viernes, ya eso me está diciendo algo. A lo mejor yo no me había percatado de esos patrones, ¿no? Que llevo tanto tiempo sintiéndome de una determinada manera. Otra parte es prestar atención a nuestro cuerpo, porque como les decía, aunque a mí me cueste trabajo reconocer mis emociones, mi cuerpo siempre va a hablar por mí. Entonces, si de repente yo noto patrones de sueño alterados, yo me siento a lo mejor con taquicardia todo el tiempo, pues hay también que revisar eso, porque habrá algunas cosas que estén influenciadas por factores fisiológicos, pero también otras que estén influenciadas por nuestras emociones. Exactamente, y eso es muy importante, es otra parte de esta, cómo mejoramos, y como usted bien lo dijo, si el lunes estoy ansioso, el martes llega el día, el miércoles llega el jueves y sigo igual, pues algo tengo que hacer. Digo, muchas veces se dice en el común argot, no, pues respira y tranquilízate, ¿no? Pero a veces lograr esa respiración que te lleve al punto de estabilidad no es tan sencillo. Entonces, dentro de nuestros centros educativos, dentro de la formación docente, ¿qué educación emocional podemos llegar a transmitir o realizar dentro de los periodos ahora que tenemos en este modelo híbrido, en pospandemia, para mejorar tanto nosotros como personas como a nuestros educandos? ¿Qué nos recomiendan hacer? Bueno, es presente que la educación socioemocional es muy importante, ¿no? Y que necesita de estos espacios y no ser como el punto que queda olvidado al final, si me dio tiempo, si es que le logré robar un huequito al programa, sino entender, y esto ya
pues hasta a nivel del diseño curricular, diría yo, ya no solamente quedándonos en el centro educativo, sino desde la estructura, entender que esta formación es importante y que es importante que sea parte también de la formación de los nuevos docentes y de la capacitación de los que ya están en servicio, ¿no? De una capacitación además efectiva. Al margen de esto, también generar dentro de nuestras escuelas estos espacios y estas prácticas de cuidado, ¿no? De escucha, ¿no? De aprender nuevos recursos, de abrir también redes de apoyo entre alumnos, entre docentes, entre padres de familia, entre los diferentes actores, ¿no? Y al final del día también empezar a romper con estas ideas, ¿no? De que es malo expresar lo que sentimos, empezar a entender que también es necesario generar estos espacios de escucha y donde podamos expresar malestares, donde también atendamos estos focos rojos que a veces nos saltan en las otras personas, ¿no? Porque la mirada del otro también es importante. Habrá veces en que el otro se dé cuenta de que yo estoy mal y yo estoy en total negación, ¿no? De que le diga, no sé, te he notado los últimos días extraño, ¿qué está pasando contigo, no? Pero si nosotros no abrimos estos espacios para dejar que docentes, que alumnos, que la comunidad se exprese, pues a veces las cosas pasan de largo, ¿no? Y desafortunadamente a veces nos enteramos de situaciones cuando ya reventaron, ¿no? Cuando ya hay un desborde y genera un conflicto entre pares, ¿no? O que se generan conflictos entre los diferentes actores educativos, ¿no? O pues situaciones en definitiva que ponen en riesgo la vida y el bienestar de las personas. Eso es muy importante, construir el espacio, agarrar la batuta. Históricamente el maestro ha tenido un juego, un papel, un rol muy importante desde el paso de la niñez para los que estamos ahorita ya ejerciendo. Entonces, desde la vertiente psicoafectiva, ¿cómo el maestro se convierte en este agente de diálogo en una sociedad que hoy desafortunadamente está muy polarizada y que, como bien lo acaba de decir, pues me dicen que expresar mis emociones está mal, me dicen que ser rojo está mal, me dicen que ser amarillo está mal, me dicen que ser blanco está mal? Entonces, estamos totalmente bombardeados. ¿Cómo hacemos que el maestro sea un agente de cambio basado en las emociones, basado en este recurso que tenemos hoy en día con la vertiente híbrida? ¿Cómo le podemos auxiliar? Creo que reconocer que también el docente necesita estos espacios, ¿no? O sea, que también el docente necesita esta validación emocional, porque debido a sus características, es una profesión que puede llegar a ser emocionalmente desgastante y donde si no está esta concepción de cuidado, ¿no? De tener estos recursos para afrontar las situaciones que vivimos día a día y las situaciones que nos detona el vivirlas, ¿no? Pues ya desde entrada, desde ahí tenemos un problema, ¿no? Y podemos tener docentes que estén desgastados, ¿no? Docentes que estén presentando alteraciones de sueño, trastornos de ansiedad, el también llamado síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? Del trabajador quemado, y hacer estos espacios de cuidado, ¿no? Y por supuesto también de formación, que es súper importante, esta capacitación continua. A eso es a lo que quería llegar, esta capacitación continua, este proceso del ser humano en el cual ante un virus que no distinguía alto, bajo, chaparrito, amarillo, azul, rojo, negro, ahí se agarraba parejo. Este sistema educativo emergente en el cual estamos ahora cambiándolo a este modelo híbrido, en el cual nos afecta emocionalmente, como lo vamos en esta plática, ¿qué recomendación podríamos hacer para que las materias fueran, o el punto central de nuestro encuadre, podría mejorar para efectivamente en las emociones trabajarlas en un punto de dedicarle un martes, dedicarle un miércoles? ¿Cómo podríamos incluirlo en este sistema educativo emergente? Bien, pues en primer lugar creo que entender que la cuestión de la emoción está presente siempre. Las emociones están ligadas a nuestro día a día, ¿no? No nos las quitamos y nos las ponemos los días que nos toca la clase, ¿no? Entonces, pues entender que el docente
va a necesitar estos recursos, ya no solamente para su clase como tal, ya no solamente para enseñar a sus alumnos a gestionar las emociones, ¿no? Sino que pues tenemos que partir también de sus necesidades. Algo que necesitamos mucho es trabajar estos espacios de autocuidado, entender que necesitamos espacios de descanso, espacios de expresión, ¿no? Que necesitamos también generar prácticas que tengan que ver con el yo como persona me cuido, ¿no? Y eso lo podemos trabajar tanto a nivel de persona, docente, ¿no? Como también con nuestros alumnos. ¿Qué implica el cuidarme como persona, ¿no? Alimentarme bien, ¿no? Dormir a mis horas, darme espacios de esparcimiento, ¿no? Y si tenemos la visión general de que alumnos, docentes, directivos, familias, ¿no? De que todos como personas que integran esta sociedad necesitamos de esos espacios de cuidado, pues ya desde ahí vamos cambiando la mirada, inclusive hasta de lo que implica ser digámoslo así, un buen alumno, un buen docente, un buen maestro, ¿no? Porque a veces pensamos que el mejor alumno es el que no duerme por hacer las tareas, ¿no? El mejor maestro es el que no sale los fines de semana por estar calificando a sus alumnos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar estas ideas o creencias limitantes que existen y que no nos dejan cuidarnos a nosotros como personas. Segundo lugar, trabajar la parte colaborativa. Como yo te decía, generar redes de apoyo es muy importante porque a veces si yo estoy presentando una situación, a lo mejor yo no me voy a dar cuenta porque yo estoy tan saturado, tan agobiado viviendo la situación y estoy de repente tan cegado por lo que estoy viviendo o tan desconectado de lo que realmente estoy sintiendo que yo no me doy cuenta, pero el otro sí. Y ese otro puede ser un compañero docente, un compañero alumno, puede ser un directivo, ¿no? Y saber que la red de apoyo está ahí, no solamente para decir, mira, se siente mal, ¿no? Sino para acercar también a esta persona los apoyos que necesite, ¿no? Para tratar de acompañarlo a esa ayuda que en ese momento necesita. Y bueno, en tercer lugar, trabajar también en nuestros factores de protección, ¿no? Trabajar en tener recursos para gestionar nuestras sesiones, ¿no? Para gestionar la ansiedad, para gestionar el estrés, para establecer este contacto con nuestras emociones y tener este abanico de recursos no va a evitar que en un determinado momento tengamos emociones displacenteras o que no sepamos qué hacer con ellas, pero nos va a ayudar a saber de primera instancia cómo actuar, ¿no? Y a también reconocer, pues necesitamos también pedir ayuda y es válido. Sí, es muy válido hablar del maestro como persona, como hijo, como padre, como cualquiera que vamos al súper, cualquiera que vamos a la farmacia, cualquiera que hacemos diferentes actividades recreativas también que acompañan a nuestra labor, en este caso que es la docencia. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. ¿Algo que quiera usted cerrar, doctora, que nos pueda recomendar que se nos haya pasado? ¿Y dónde podemos contactarla para alguna consulta? Creo que algo que sí me gustaría enfatizar es esta cuestión precisamente de lo valioso y lo válido que es pedir ayuda cuando algo nos está rebasando, ¿no? A veces dejamos, por ejemplo, el acompañamiento psicológico como último recurso, como un recurso desesperado, y hay gente que aún en situaciones desesperadas no se atreve a pedir la ayuda porque está muy estigmatizada, ¿no? Porque pensamos que ir al psicólogo es de gente que está loca, no es de gente que está mal, o es de gente que es cobarde, que no es lo suficientemente valiente para afrontar sus emociones, ¿no? Entonces, a veces inclusive hasta decimos, no, es que voy al psicólogo con miedo, ¿no? Cambiar esta perspectiva y entender lo importante que es que si estamos en una situación que nos está rebasando, podernos acercar. Hay muchas líneas de apoyo, ¿no? Ahorita en redes no tengo el dato a la mano, pero si nosotros nos vamos a la Secretaría de Salud y demás, encontraremos que hay líneas de apoyo gratuitas, ¿no? Por parte de la UNAM me parece también hay líneas de atención gratuitas, están los centros comunitarios de salud mental, hay espacios a los cuales acudir si yo necesito ayuda. Entonces también lo importante que estos espacios se visibilicen y que empecemos a cambiar esta idea que tenemos acerca del acompañamiento y de la atención psicológica. Muy buena idea, muy buen consejo. Dime.
perdón. De contacto, pues a través de las redes de Educaconciencia, allá nos encontramos y nos pueden contactar. Muy bien, muchísimas gracias por la plática, por su tiempo, doctora, y esperamos verla próximamente en otra charla de aquí de Educaconciencia. Es todo por hoy, compañeros, que tengan un buen fin de semana y nos estamos escuchando la próxima semana. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. Esto fue Educaconciencia. Esperamos haberte ayudado.